Por favor, vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 4. Quiero felicitar a cada padre en esta tarde. Que el Señor les bendiga y derrame bendición sobre su vida. De la misma manera, para todo aquel que no tiene su padre, posiblemente se siente solo en este país, que el Señor les bendiga, los guarde y los fortalezca también. En nosotros como varones de esta iglesia estamos aquí a su servicio. Primera de Reyes capítulo 2, están allí del 1 al 4. Primera de Reyes capítulo 2 del 1 al 4 se lee de la siguiente manera. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y ser hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Antes de sentarse, más bien los varones, saluden a alguien y dígale: ser hombre. Y pueden tomar asiento. Qué privilegio tan grande Dios nos ha dado en poder ser padres. Pero no solo esto, yo lo considero como un alto honor, un alto privilegio de poder ser hombre. Hoy quiero traerles el tema ser hombre. El título del tema se puede oír un poco necio o un poco fuera de sentido o aún un poco fuera de contexto. ¿De qué me refiero? Este tema y esta pregunta han estado pasando por mi mente y mi corazón por más de 4 años, y cada año y día del Padre que llega lo quiero predicar, y por una razón u otra el Señor no me lo ha permitido, pero este es el día que les predico con todo lo que tengo. Y si el Señor me llamaría a cuentas en este día, yo felizmente me iré, porque dispuse un mensaje que está germinado, está bien marinado, está bien preparado y listo para poder predicarse a todo corazón. Todo lo que Dios ha hablado a mi espíritu, y a la vez les traigo un mensaje a nivel campamento, y damas me van a disculpar en esta tarde. En los campamentos oímos mensajes fuertes y parece como si hay libertad en esos campamentos por medio de los varones. Los varones aún se comportan un poco diferente. Cantan o cantamos diferente, adoramos al Señor a otro nivel, aplaudimos un poquito más que lo hacemos en la congregación, gritamos un poquito más que lo hacemos en las congregaciones. Algunos danzan y a la vez experimentan algo nuevo. Pero quiero decirles en esta tarde: el Dios que está en la montaña es el Dios que puede sentir en esta iglesia. Todo lo que recibes, todo lo que sientes, todo lo que experimentas en la montaña está disponible en tu iglesia local. Lo único que tienes que hacer en esta tarde es abrirte como lo haces en las montañas, a adorar a Dios como lo haces en las montañas, a aplaudir, gritar y danzar como lo hacemos allá arriba. Y todo lo que experimentamos en la montaña está disponible debajo de la montaña. Por eso
Dios me habló y me dijo que traiga este mensaje y que les predique como si estuviéramos en la montaña. Yo en lo personal lloro en ver a los varones en las montañas. Yo en lo personal me quebranto delante de Dios de simplemente ver a su papá, a su esposo y la manera que es en la montaña. Pero he comprendido que Dios no solo es Dios de la montaña, Dios es Dios de la iglesia local también. Y quiero decirte, agárrate del asiento, porque este mensaje ha estado en mi espíritu por 4 años. Estoy convencido que lo que el varón de hoy está luchando son cosas serias, cosas espirituales. Y digo que aún el varón de hoy es atacado de demonios de alto rango, es bombardeado por todo lugar, es el blanco del diablo. El varón de hoy es afligido y aún es desanimado. Lo podemos ver deprimido y a veces parece que el varón no tiene fuerzas. Hombres de hoy viviendo en pecado, otros en adulterio, otros fornicando, otros, y aunque usted no lo crea, dentro de las iglesias atados a la pornografía y haciéndole ojitos a la hermanita con la faldita. Hombres de hoy ausentándose de la iglesia porque en su pensar tienen cosas mejores que hacer que sentarse en una iglesia. He comprendido, lo más que el varón se aleja de la iglesia, lo más que daña a sus hijos. Lo más que se aleja de la iglesia, lo más que se aleja emocionalmente de la esposa. Lo más que el hombre de hoy se ausenta de la iglesia, es más propenso en pecar y aún dejar las cosas de Dios. Lo más que el hombre de hoy se aleja de la iglesia, lo más mal testimonio da. Lo que el varón está pasando hoy en día está destruyendo hogares, separando familias, divorciándose de su mujer, abandonando ministerios y puestos. El hombre no sabe qué hacer sino correr. La mayoría del hombre, cuando se mete en un aprieto, lo más razonable en su pensar o la cosa ideal en su pensar o su corazón es correr, es callarse, es cerrarse, es huir a otro lugar, porque no sabe lidiar ni tratar con lo que está sucediendo a su alrededor. Estoy convencido que si el hombre no enseña a sus hijos cómo ser hombres, el mundo los enseñará otra cosa. Si el varón de hoy no modela el evangelio, el mundo modelará otra cosa. Si el varón de hoy no los enseña cómo meterse con Dios, el diablo los engañará a meterse en otras cosas. Hay hijos y hijas aquí con un tremendo potencial, hijos y hijas con llamado, pero faltan padres que modelen el verdadero evangelio, que les enseñen cómo vivir para Cristo y solamente para Él, que les enseñen cómo levantarse cuando se caen, que puedan aprender cómo reprender al diablo cuando los ataca, que aprendan cómo vencer las tentaciones, porque que la tentación viene. Los padres de hoy tienen que enseñarle a los hijos cómo ser fiel a Dios en todo momento y en todo instante. Lo que el varón está pasando hoy en día es espiritual, aunque lo podemos ver con ojos físicos. Lo que cada varón estamos pasando son asuntos personales, espirituales.
Estos ataques están tumbando a muchos hombres, apagando espiritualmente a muchos hombres, enfriando espiritualmente a muchos hombres. Y quiero que entiendas, amada iglesia, tus carnes asadas no los va a liberar, tus juegos de soccer no los ayudarán, tus reuniones carnales los apagarán más, tus mensajitos bonitos no los libertará. Lo que los varones de hoy necesitan es que hombres de Dios se levanten y les ayuden a vencer el pecado, les ayuden a reprender al diablo, les ayuden a ganar respeto y amor de su familia. Lo que necesitamos en este día son hombres de Dios que les enseñen cómo guerrear en el espíritu. Lo que necesitan es hombres transformados por el poder del Espíritu Santo, que les ayuden como ser un verdadero hombre de Dios. Varón, yo no vine a darte una inyección de emoción como lo recibimos en el campamento, porque en el campamento lo que se recibe es una inyección de emoción que solamente dura unos pocos días, que dura una semana, por lo largo 2 semanas. Pero vine a hablar al hombre interior, que esta no sea una inyección de emoción, sino un cambio transformador, un poder del Espíritu que hable a tu vida y que te despiertes del estado en que estás. Ahora note, amada iglesia, he hablado del hombre, pero del hombre que yo me refiero no es aquel que trabaja o solo trabaja. No es aquel que solamente dice que cumplo en traer el pan, traer el vestuario, darte techo sobre tu cabeza. No hablo, ni le limito a ese hombre. Hay 2 cosas que ha afectado a la iglesia del siglo XXI, y eso es el trabajo, y esos son los deportes. El varón de hoy es más propenso a ir al trabajo en día domingo que llegar a la iglesia. Al varón se le ha olvidado que esta vida no se trata de solo ganar otro dólar o vivir o cumplir el sueño americano. Se trata de vivir para Dios y Dios solamente, porque Él verdaderamente es mi proveedor, es mi sanador, Él es el poder, Él es todo para mí. Pero pensamos como hombres que mi patrón es mi proveedor, y te has equivocado. Si solamente pongo a Jehová en primer lugar, nada me faltará, porque Él suplirá conforme a sus riquezas y gloria. El hombre de hoy es más propenso a llegar a una fiesta, a una celebración, a una actividad en el parque, que llegar el día domingo a la iglesia. ¿Qué está pasando con los hombres de hoy? ¿Dónde está su corazón? El día de hoy el hombre es más propenso a despertarse antes que el gallo cante para mirar el partido de soccer, que despertarse a estar en ayuno y oración. El varón dice que es el rey de la casa, pero no actúa como un rey de Dios. El varón dice que es el líder de la casa, pero no lidera su hogar espiritualmente. El varón dice que es la cabeza de la casa, pero sus actitudes, su comportamiento muestra que es cola y no cabeza. El varón de hoy ha dejado el sacerdocio, y por eso tenemos tanta perdición en los hogares. Tenemos tantas iglesias evangélicas y pentecostales enfermas. Tenemos cultos secos, fríos y tensos, porque no hay hombres de Dios que se levanten. Entienda, yo no estoy hablando solamente del hombre, yo hablo del hombre de Dios.
Es tiempo, amado varón, que aprendas a ser hombre de Dios. El hombre no se limita a las partes masculinas de un hombre. No se limita a que tengas nombre de hombre o que todos vean que has nacido como niño. El hombre que yo te hablo es más de aquel que trabaja, más de aquel que se siente rey y se golpea el pecho como Tarzán. Yo hablo del hombre que es más de allá de la cabeza del hogar. El hombre que yo les quiero hablar hoy, este día, se llama hombre de Dios, varón de Dios. El hombre que hace tronar esta tierra por el poder que siente dentro de él. Y cuando tenemos a hombres de Dios que se levantan, no hay diablo ni el infierno que los pueda destruir. Cuando hombres de Dios se levantan, no hay espíritu que te pueda robar el gozo. Cuando hombres de Dios se levantan, no hay maligno que pueda separar tu familia. No hay cosa criada que te pueda detener, porque eres hombre de Dios con poder dentro de ti. La presencia de Dios se manifiesta cuando se levantan los hombres de Dios. Habrá hombres de Dios en este lugar. Habrá hombres de Dios en este lugar. Si estuviéramos en el campamento, usted se hubiera puesto de pie y dicho: yo soy hombre de Dios. El hombre que yo les hablo es aquel que no se queda en casa por cualquier cosa, que no prefiere el trabajo o el parque el día domingo, sino que agarra a su mujer, a sus hijos y llegan a la casa de Dios. El hombre que yo les hablo es aquel que no tolera el pecado en su hogar, sino que sabe reprender el pecado y expulsar a esos espíritus demoníacos que están atormentando la vida de sus hijos. El hombre que yo les hablo es aquel que no le tiene miedo al diablo, sino que profetiza, unge a su familia, unge a su mujer y declara las promesas de Dios sobre su vida, que yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. El hombre que yo les hablo es espiritual y no carnal. El hombre que yo les hablo no es aquel que grita y hace ruido por los juegos de soccer, sino aquel que puede hacer ruido y gritar por el nombre de Jesucristo. Aunque se enoje conmigo, David habló con su hijo Salomón con todo su corazón, así como les estoy hablando hoy. Le habló como hombre de experiencia, como uno que había vivido, como uno que había aprendido su lección en la vida, como un hombre que sabía muy bien lo que era fallarle a Dios, pero a la vez reconoció cuando Dios lo restauró. Ponga atención. David le hablaba a su hijo como uno que sabía que se había alejado de Dios, que sabía muy bien: alejado de Dios nada puedes hacer. Le decía con un quebrantamiento en su voz a Salomón: el mundo, el pecado, las riquezas, el trabajo, los afanes de la vida, el palacio, las mujeres, de nada sirven. Fuera o apartado de Dios, no tienes vida. Hijo Salomón, sirve a Dios. En Primera de Crónicas 28, el 9, el 10 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira,
Pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Reconoce al Dios de tu padre. Fueron las palabras, una de las últimas palabras de David hacia su hijo Salomón. Nuestros hijos tienen que saber quién es nuestro Dios, pero a la vez que Dios no es solo Dios nuestro, sino también es Dios de ellos. El mandato para Salomón era: sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Este es el mensaje para todo hijo, que le dé a Dios todo su corazón, toda su alma, toda su mente, todas sus fuerzas, que sirva a Dios con todo lo que tiene y todo lo que es. Lo único que David deseaba para Salomón era que sirviera a Dios con todo su ser. ¿Qué deseas para la vida de tu hijo, hombre? ¿Qué ejemplo le estás dando a él o a ella? Porque David sabía muy bien: si dejas a Dios mismo te desechará para siempre. En un punto de la vida de David, David empezó a descuidar lo que Dios le había dado. En medio de las batallas se cansa porque está cansado espiritualmente. Empieza a pecar un poquito más. Empieza a confiar más en sus hombres que en Dios. Y en tanto que se descuida, espada habrá sobre su hogar por el resto de su vida. Aquel que había derrotado al oso, al león, a ejércitos, al gigante, fue derrotado por una baja pasión. Es interesante que el testimonio de toda una vida se puede arruinar en un solo día. David, en medio de tanto éxito, en tanto trabajo, en tanto afán, en tantas riquezas, en tanto dinero, se olvidó que el diablo lo estaba espiando. Y en tanto que lo estaba espiando, Satanás había pedido por su alma. Así como usted y yo, amado hermano, el diablo no viene a jugar con nosotros, viene a poseer, viene a influenciar, viene a oprimir, viene a atormentar, viene a destruir, aún viene a matar. El diablo viene a apagar la vida del hombre. Si tienen que levantar los hombres de Dios y reprender al diablo mentiroso, que hay poder en el nombre maravilloso de Jesucristo. El diablo no solamente viene a atacarme a mí, viene a atacar a mi mujer y viene a atacar a mis hijos. Aunque todos nos recordamos de los logros de David, su descuido es recordado más. Y en tanto que se descuidó, siempre habrá espada sobre la casa de David. Habrá pleitos en su hogar, habrá luchas, habrá rebelión en su casa. Sus hijos se rebelarán. ¿Cómo se encuentra su casa, amado varón? Sus hijos se rebelarán contra él. Uno de sus propios hijos viola a su hermana. Sus hijos se persiguen hasta la muerte. Su hijo viola a las mujeres. El reinado aún después de muerto. Aún después de muerto, otro hijo le trata de quitar al reinado a Salomón. Cuando David hablaba con él, le hablaba con mucho cuidado y atención. En otras palabras: hijo, yo he fallado. Hijo, yo la he regado. Y entiendo lo que es estar abajo, pero también entiendo lo que es recibir la restauración del Padre. Pero ¿cómo puedes hablarles a tus hijos si no estás dando ejemplo? Cuando David hablaba con Salomón, le habla como un hombre que ha fallado, pero ha sido restaurado. Por eso le dijo: si tú lo buscares, lo hallarás. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo buscar a Dios, porque si lo buscan, lo encontrarán. Posiblemente no me oyen. Si buscan a Dios, los encontrarán. Hijos, busca a Dios y lo encontrarás. Pide y se te dará. Toca y se te abrirá a ti, amado hijo. No basta con solo enseñarle a nuestros hijos cómo trabajar. Tenemos que enseñarles cómo ser hombres de Dios.
Tenemos que enseñarles cómo ser mujeres de Dios. Tenemos que enseñarles cómo ser hijos que tiemblan ante la presencia de Dios. Hijos con el temor de Dios. Hijos que se quebrantan ante la presencia de Dios. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo les enseñarás quebrantarse delante de Dios si usted nunca se quebranta delante de Dios? Desafortunadamente, por medio de una encuesta evangélica, el 98% de hijos admitieron, o sea, confesaron y dijeron que nunca han visto papá quebrantado en la presencia de Dios. Si haríamos esa encuesta, ¿cuántos hijos dirían: yo he visto papá quebrantado y llorar en la presencia de Dios? Dijeron, amado hermano, escuche, pero de la misma manera dijeron más del 80% que han visto a papá maltratar, golpear, gritar a mamá, inclusive a ellos. La mayoría dijo que lo que han visto es dar un mal testimonio de lo que significa ser padre. Y aún muchos han admitido que no quieren nada con el cristianismo por lo que ven en papá. Si usted no lo han entendido, entiéndalo hoy. La manera que el hijo va a percibir a Dios es la manera que él o ella lo percibe a usted. Ya es tiempo de dejar las niñerías y tenemos que ser hombres de Dios en nuevo amanecer. Hombres de Dios en la casa, hombres de Dios en todo lugar. Que a ellos ahora puedan decir: mi papá antes nos gritaba, antes nos golpeaba, antes maltrataba a mamá, antes fallaba a la iglesia, pero ahora es hombre de Dios que se quebranta ante la presencia de Dios. Amado varón, lo fuerte de todo es que estás produciendo lo que eres. No me falló el español, aunque no digas amén. Lo fuerte de todo es que estás produciendo lo que eres. Cuando impones manos sobre tus hijos, estás impartiendo lo que eres, lo que tienes, lo que sientes. Y lo que sientes y todo lo que manifiestas estás levantando en tus propios hijos. Por eso tenemos a jovencitas cansándose con hombres fríos sin llamado, porque es lo normal de su vida. Por eso tenemos a hijos trabajando los días domingo, porque es normal para su vida. O hijos prefieren los deportes que la iglesia, porque es normal para su vida. Por eso vemos a jóvenes, a niños gritar por un partido, porque no ven a papá gritar, alabar a Dios dentro de la iglesia. Por eso tenemos a tantas familias enteras yéndose al mundo, porque no hay hombres de Dios que les muestren cómo vivir para Cristo. Pero a la vez, por eso las mujeres se están levantando, porque si el hombre ha dejado el sacerdocio, ha abandonado el ministerio, ha abandonado la iglesia, Dios levantará a las mujeres con poder para que reprenda ese diablo que atormenta al hombre. Por eso tenemos a más mujeres recibiendo el don de lenguas que a hombres. Por eso tenemos los altares llenos con mujeres, porque los hombres no pasan. Porque es la mujer que se ha puesto a la brecha y le ha dicho a Dios: heme aquí, porque el hombre no lo hace. No es de que Dios hizo a la mujer más sensible a la voz del Espíritu Santo. Es que el hombre se ha llenado de orgullo y rehúsa humillarse ante Dios. El hombre está más ocupado en ser rey que padre espiritual para sus hijos. El hombre de hoy está más interesado en ser cabeza que liderar a su hogar espiritualmente. El hombre de hoy está más interesado en $1 que traer a sus hijos a la iglesia. Por eso vemos que mujeres llegan solas a la iglesia con hijos. Por eso vemos que mujeres se involucran en el ministerio. Por eso vemos que más mujeres claman, lloran, gimen en el altar, porque están orando por esos esposos que se conviertan en hombres de Dios. Me acuerdo hace muchos años atrás,
un predicador del Salvador vino y me observó solamente por un mes. Este varón tenía una tremenda unción. Era un predicador como nunca he visto o escuchado en mi vida. Y me acuerdo desde la plataforma donde nos congregábamos, dijo: si el hermano Ibáñez solamente tuviera lo que su esposa tiene, él sería dinamita. Entienda lo que le voy a decir. Me enojé en ese momento. Uno que me llamó la atención públicamente, y a ningún hombre le gusta que nos llamen la atención. Aún ahorita que le estoy predicando, algunos agachan la cabeza y otros aún se están enojando. Pero ¿saben por qué yo me enojé? Porque estaba diciendo la verdad. Y quiero decirle, amado varón, si usted solamente tuviera lo que tiene su esposa, ese quebrantamiento, ese don de lenguas, ese danzar, esa presencia de Dios, usted sería dinamita. Porque Dios hace eso con la mujer, porque en sí entrega su corazón más que el hombre. Y aunque me enojé, pero me enojé porque él estaba bien. Y cuando nos enojamos, dice: ya no voy a la iglesia, el pastor dijo eso. ¿Y por qué tiene que decir eso? Nos enojamos porque sabemos que es verdad. Pero he aprendido como hombre, aunque la palabra sea fuerte, no es para que yo retroceda, sino para que cambie mi vida y ponga el ejemplo en mi hogar. Y puedo decirlo hoy con libertad, amado varón, si solamente tuvieras esa presencia que tu esposa tiene, serías un hombre diferente. Amada mujer, yo creo en el ministerio de la mujer. Aún creo que la razón que Eva pecó fue porque Adán, el hombre, dejó el sacerdocio. El hombre rehusó ser hombre de Dios. Y cuando dejamos de ser hombre de Dios, permitimos que la mujer sea liberal, permitimos que los hijos sean mundanos, permitimos o toleramos cierto pecado dentro del hogar. Escuche, Adán no hizo nada cuando vio a su mujer pecar. Así es el hombre de hoy. Ve el pecado en casa y no hace nada. Ve que sus hijos se están perdiendo, enfriando y no hace nada. Ve que está frío espiritualmente y no hace nada. Urgentemente necesitamos a hombres de Dios en este siglo XXI. Mujer, aunque creo en ti, creo en los dones, creo en el llamado, creo en la unción, te digo algo con mucho respeto y amor. Yo sé que muchas son padre y madre para sus hijos, pero te digo, nunca podrás reemplazar al padre. Ese derecho Dios se lo ha dado al hombre. Te lo ha dado a ti, hermano. Te lo ha dado a ti, hermano, y me lo ha dado a mí. Quiero exhortar a los hombres por un momento. Es tiempo que seas hombre de Dios. Más de un hombre, la mujer necesita un hombre de Dios. Más de un padre, los hijos necesitan un padre espiritual que saben ejemplar el evangelio. Porque hombres hay de montón, pero hombres de Dios hay pocos. Y Miqueas 6:8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y pide a Jehová. ¿Y qué pide de Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Amado hermano, te digo con cuidado y respeto. Es más que decirle al hijo: haz lo que te digo. Los hijos hacen lo que ven. ¿Y qué están viendo en ti? Todo empieza con el hombre. Fue el hombre que Dios crió primero. Así que si alcanzamos a un hombre, alcanzamos un matrimonio.
Si alcanzamos un matrimonio, alcanzamos un hogar. Si alcanzamos un hogar, alcanzamos una iglesia. Si alcanzamos una iglesia, alcanzamos una comunidad. Y si alcanzamos una comunidad, no hay diablo que pueda detener la iglesia de Jesucristo, porque se han levantado los hombres de Dios. Tenemos que ser hombres de Dios como Moisés, como Enoch, como Daniel, como los 3 hebreos que no se postran ante las cosas del mundo, sino que doblan rodilla ante aquel que vive y permanece para siempre. David le dijo a Salomón: mira, pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Escuche, hay cosas que nosotros no vamos a ver, hablando como hombres, sino hay cosas que nosotros no vamos a hacer, sino las van a hacer nuestros hijos. Hay promesas de Dios sobre nuestra vida, pero nunca las vamos a ver. Pero nuestros hijos sí las van a ver. Pero las promesas de Dios no serán dadas, no se cumplirán en nuestros hijos si nosotros como padres, como hombres, no servimos a Dios. Hay promesa sobre su vida, hay promesa sobre mi vida, pero solamente se cumplen en nuestra generación cuando servimos a Dios. Hermano varón, quiero exhortarte en que dejes un legado espiritual. La casa un día se va a caer. El dinero un día se va a acabar. El trabajo un día no va a existir. Pero la alma del Hijo va a vivir eternamente. Cuando dejamos el legado espiritual, aún después de muerto, el poder de Dios se sigue manifestando en los hijos, en los nietos, bisnietos y tataranietos. ¿De qué le sirve una casa al hijo si se va a caer? ¿De qué le sirve todas las riquezas del mundo si se va a terminar? Varón, o más bien te quiero llamar hombre de Dios, pasa las promesas de Dios a tus hijos. Posiblemente tú no verás ciertas promesas, pero quiero decirte que nuestros hijos las verán, las disfrutarán y vivirán en ellas. Posiblemente tú no recibirás lo que has pedido, pero tus hijos lo recibirán. Posiblemente tú no edificarás el templo de Dios, pero tus hijos lo edificarán. Porque ¿saben por qué? Porque Dios te ha visto orando, te ha visto llorando, te ha visto pidiendo que vea las promesas de Dios y que se cumpla la palabra de Dios sobre tu vida. Y cuando Dios ve lo que quieres hacer por Él, Dios derrama bendición sobre tu generación. Por eso la escritura dice: bienaventurado es el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa. Dije, su descendencia será poderosa. Dije que su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. David le dijo a Salomón, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, todos vamos a morir. Usted un día va a morir. Pero le dice a su hijo: esfuérzate y ser hombre. ¿De qué se refería David en decirle a Salomón que sea hombre? Padre, me vistes nacer, tengo todo masculino. ¿Acaso no nací hombre? ¿Acaso David no conocía a su propio hijo? Goliat le dijo al pueblo de Dios: deme un hombre para que pelee conmigo. Los filisteos le dijeron al pueblo: sean hombres y peleen, porque los verdaderos hombres no se quedan callados ante las amenazas del diablo, sino salen afuera y pelean por su familia, pelean por su matrimonio, pelean por la unción, pelean por la gloria de Dios. Y yo te digo: ser hombre, amado hermano, y pelea, porque vale la pena.
eterna, pelea por la eternidad. Lo que David se refería era que se esfuerce en ser hombre de Dios. Hermano, te esfuerzas en ser hombre de Dios. El verdadero hombre se esfuerza en vivir en santidad, se esfuerza en vivir espiritualmente, se esfuerza en llegar a la iglesia, se esfuerza en servir a Dios, se esfuerza en hacer todo lo que Dios demanda, se esfuerza en dejar un legado espiritual, se esfuerza en dejar un testimonio saludable, se esfuerza en mostrarle a Cristo a su esposa y a mujer. Amado hermano, quiero soltarte, decirte, ser hombre y esfuérzate, porque hay muchos que se la pasan como hombres, pero no tienen nada de hombre dentro de ellos. El hombre que David le hablaba no se basaba en cuántas mujeres un hombre podía tener, o cuánto dinero podía ganar, o qué carro manejaba, dónde vivía, sino el hombre que David le hablaba era el hombre de Dios que se quebranta y llora ante la presencia de Dios. Este es el verdadero hombre de Dios, el que sabe llorar ante la presencia del Omnipotente. El hombre verdadero es aquel que se quebranta. El hombre verdadero no es aquel que grita solo para el soccer, sino que grita para Cristo. El hombre verdadero es aquel que no se emociona solo en el campamento, sino que alaba a Dios con libertad en la iglesia local. El hombre que David le hablaba era el que sabe guardar los preceptos de Jehová, que sabe andar en los caminos de Dios, que sabe observar los estatutos, los mandamientos, los decretos, en los testimonios, de la manera que está escrito en la palabra de Dios. Y por eso la escritura dice: si hacemos esto, prosperaremos en todo lo que vamos a hacer, y todo aquello que emprendamos va a prosperar. ¿Quieres ver un hombre prosperado? Es porque es un hombre de Dios, y no solo porque gana $1 más, sino porque sus hijos son salvos, porque Dios los guarda y los protege, porque su mujer tiene el don del Espíritu Santo, porque él se quebranta en la presencia de Dios. Escuche, amado hermano, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda alma, jamás, dice David, faltará a ti varón en el trono de Israel. Si usted solamente aprendiera cómo servir a Dios, amado hermano, ninguno de sus hijos se perderán. Y si se pierden por un momento, Dios por su poder los alcanzará, porque tiene un Padre de ayuno y oración. Hermanos, hay generaciones enteras perdiéndose por falta de hombres de Dios. Y lo triste de todo, que hay mujeres que se están conformando porque se están moldeando a la imagen que es su esposo. A pesar que David le habló a Salomón con quebrantamiento, con sinceridad, como hombre de experiencia, Salomón no siguió los pasos de su padre David. ¿Qué sucede en el corazón del varón que lo hace rebelarse contra Dios? ¿Qué sucede en ti, amado hermano, que puedes gritar para un partido y ponerte de pie porque México ganó, pero no lo puedes hacer para Cristo? ¿Qué sucede en tu corazón que prefieres ganar $1 más que traer a tu familia a la iglesia? ¿Qué sucede en el corazón del varón porque ve a la mujer irse a la iglesia, llevar a los hijos, y papá se queda en casa? ¿Qué está pasando en el corazón del varón del siglo XXI? ¿Por qué más mujeres ayudan en la iglesia? ¿Por qué más mujeres hablan en lenguas? ¿Por qué más mujeres llenan el altar? ¿Qué está pasando con el varón de hoy? Lo que pasa es que el hombre de hoy
está más interesado en gobernar su palacio que guiar su hogar en los caminos de Dios. Lo que pasa es que el hombre de hoy está más interesado, más preocupado en su reputación que su integridad. El hombre de hoy es más interesado en su título que ejemplar lo que Dios le demanda. El hombre de hoy está más interesado en asuntos físicos o materiales que asuntos eternos y espirituales. Aún después de esta gran lección que David le mostró a su hijo, y aún le mostraba las marcas del mundo que él cargaba, y quiero imaginarme que David lloraba porque sabía lo que era estar abajo, sabía lo que era perder todo. Por eso David le dijo: no me quites tu Santo Espíritu de mí. ¿Qué es el hombre sin el Espíritu de Dios? Por eso el Salmo 73, David se dedicó completamente a Salomón, porque tenía interés de su vida. Hijo, yo he fallado, pero Dios me ha restaurado. Y si verdaderamente quieres prosperar como hombre, sigue a Dios. Escuche, Salomón solo le interesó el reinado, y así son muchos hijos. Solamente les interesa el trabajo. ¿Por qué? Porque es lo que papá enseñó. A la esposa solamente le interesan unas cosas espirituales, porque es lo que el esposo enseñó. Pero a Salomón, como muchos hijos, no le interesaron las responsabilidades que vienen acompañadas con un reinado, con un príncipe de Dios. Es así en muchos casos. Uno puede tener casa, pero no significa que tienes hogar. Uno puede engendrar hijos, pero no significa que eres padre. Uno puede estar físicamente en casa, pero no significa que estás emocionalmente allí. Uno puede llegar a la iglesia sin interesarle las responsabilidades de la iglesia. Uno puede decir que es cristiano sin importarle el testimonio que da. Uno puede tener llamado sin vivir en su llamado. Y lo triste de todo es que estamos dañando a nuestros hijos. Yo veo a sus hijos llorar en este altar, pero nunca lo veo a usted. Yo veo hijos pasar al altar, pero nunca lo veo a usted. Y llega el tiempo donde Dios empieza a engrandecer los hijos, pero lo que han visto como normal, los hijos van a ello. Y también llega el tiempo donde los hijos empiezan a vivir lo normal, porque ven a papá. Inmediatamente después de las palabras de David, después del consejo más importante de su vida, y después de la muerte de su padre David, Salomón cayó de la gracia de Dios. ¿Por qué, amado varón? Sigues haciendo lo que quieres y no lo que se te demanda. El problema es que el hombre de hoy no le gusta que nadie le demande. Yo soy hombre, yo no recibo órdenes, y yo no hago eso porque yo soy hombre. Y por eso haces lo que quieres, pero por eso estás donde estás. Pero tengo noticias para ti. Ese es un hombre del mundo, pero el hombre de Dios sabe cómo recibir y asumir órdenes y responsabilidades. El hombre de Dios entiende la importancia del consejo de Dios. Aquí se te predica la palabra, se te exhorta, se te anima y se te dice: es tiempo que seas hombre de Dios. Porque si no tenemos a hombres de Dios, generaciones están expuestas a morir e irse al mundo. Y una vez más te repito, no basta con decirle a los hijos: haz lo que te digo. Los hijos hacen lo que ven.
Inmediatamente después que David le da este consejo, Salomón desobedece a su padre, pero más importante, desobedece a Dios. Y hay un relato con Salomón, porque él hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Salomón sabía muy bien que no tenía que casarse con una mujer incrédula, idólatra, pecadora. El hombre de hoy cae fácilmente. Una mujer le hace ojitos o coquetea con él y cae como mosca en telaraña. Pero eso no es ser hombre de Dios. El hombre de Dios sabe correr, sabe huir, sabe reprender, sabe vencer la tentación. La verdad es que el hombre fuerte es aquel que sabe admitir sus debilidades y sabe correr cuando se le presentan. Salomón empezó a vivir en yugo desigual. Y cuando nuestras hijas no ven a un hombre de Dios, ellas también se juntan con yugo desigual. Y tenemos a hijos cristianos con una mujer pagana. Tenemos ahí a hijas cristianas con hombres paganos. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que se le ha dado en el hogar. Esto ha arruinado la vida de mucha gente. Y aunque Salomón no lo entendía, fue la ruina más grande de su vida. La escritura nos dice: pero el rey Salomón amó además las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a Edom, Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegarás a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Pero esta palabra amor se refiere a un deseo carnal. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumpliendo a Jehová como David su padre lo hizo. Salomón fue sabio para dirigir otros asuntos, pero fue insabio para discernir sus propios asuntos. ¿Qué te ha detenido para servir a Dios con todo lo que tienes, amado varón? ¿Qué es más importante para tu vida? Tenemos uno de los mayores privilegios de ser hombres, de ser cabeza. Pero con estos títulos vienen responsabilidades en guiar, en dirigir espiritualmente, a llevar a la familia en los caminos de Dios. No se trata de solo trabajar o solo tener más en la vida. Se trata de servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. A Salomón le interesó más el dinero, las riquezas, la fama, el poder, la prosperidad, que obedecer a Dios. Y tú, hermano, ¿qué es tu interés? No se trata de solo prosperar exteriormente, se trata de prosperar interiormente. Y por eso le dijo: hijo Salomón, ser hombre. Y aunque yo pueda ver que naciste hombre, y pueda ver que eres hombre, quiero decirte que hombres hay de montón, pero quiero decirte, lo que se necesitan son hombres de Dios. Porque más de un hombre, la mujer necesita un hombre de Dios. Más que un padre, los hijos necesitan un padre de Dios. Salomón fue
el que presentó sacrificios ante Dios, y esto era pecado delante de Dios. Se le subió el título a la cabeza. Esa responsabilidad le pertenecía a los sacerdotes, no tanto al rey, pero aún así lo sacrificaba en los lugares altos, apartado de la vista de los sacerdotes, y esto era pecado delante de Dios. ¿Qué les quiero decir? En unos minutos voy a terminar. Escuche, a veces como hombres empezamos a hacer cosas fuera de la vista de la esposa, de los hijos, del pastor, porque estamos mal delante de Dios. Y como así yo me enojé cuando me llamaron la atención públicamente, así muchos se enojan en el día de hoy. Lo fuerte es que el título se le puede subir a la cabeza de uno, como ser papá, esposo, cabeza, rey, sacerdote, profeta, y muchos han dominado a sus familiares con estos títulos. Y siento fuertemente decirte, algunos de ustedes esposos dominan a su mujer y la tratan más como propiedad, como esposa. Lo importante no es el título, sino cómo asumes a las responsabilidades que Dios te ha dado. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré un tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Amado varón, note conmigo por los últimos minutos que me quedan, que por amor a David Dios no le iba a quitar todo a Salomón. Por amor y elección de David, Dios mostró misericordia. ¿Qué les quiero decir? Aunque los hijos se desvíen de los caminos de Dios, Dios sigue haciendo misericordia por los Davids en la casa. Aquellos que aprendieron su lección, aquellos que saben muy bien que no son nada sin Dios, aquellos que pecaron pero se han levantado con el poder de Dios. Dios está buscando a los David del siglo XXI para hacer misericordia con los Salomón de hoy. En otras palabras, Dios está buscando a hombres de Dios que puedan aconsejar a sus hijos, y si han de fallar por amor a ti, amado hermano, Dios levantará a tus hijos con poder. Ahora, si esto era el campamento, todos los varones estuvieran aplaudiendo. ¿Qué te detiene, varón? ¿Qué te detiene, varón? Si solo tuvieras el quebrantamiento que tu esposa tiene, serías dinamita. Salomón aprendió de la manera más difícil, en que no se juega con las cosas de Dios, no se abusa del título ni del oficio que Dios le da. Hermano, muchos de ustedes han abusado de su posición como esposos o como hombre, y eso trae consecuencias de Dios. El día de hoy Dios quiere levantar a hombres de Dios que ejemplen el verdadero cristianismo ante toda persona. Escucha, lo sentí fuertemente en mi corazón. La manera que estás alabando a Dios ahorita, tus hijos alrededor de ti, tus hijos lo harán, porque ellos hacen todo lo que ven de ti. Escuche, el día de hoy Dios quiere levantar a hombres de Dios que ejemplen el verdadero cristianismo. Salomón perdió todo, y eso lo hizo escribir: todo es vanidad. Las riquezas no le sirvieron para nada.
Más trabajo no le sirvió para nada. Más fama, más poder, más territorio no le sirvió para nada. Más reinado, más mujeres no le sirvió para nada si Dios no estaba con él. Por eso Salomón escribió: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué te quiero decir, hermano? Puedes trabajar todo lo que quieras, pero si Jehová no está contigo, en vano lo estás haciendo. En vano puedes edificar, puedes construir, puedes hacer todo, pero si Jehová no está en el asunto, perderás todo. Y qué ruina será para los hijos que vieron a papá sacrificar, vieron a papá ausentado, vieron a papá alejado, vieron el pleito, el varón tratando de edificar casa aquí en la tierra, y se le está olvidando edificar, construir una eternidad en el cielo. Escuche, cuando tenga tiempo, por favor, lea Eclesiastés capítulo 1. Solo quiero leerles unos cuantos versículos para concluir. Palabras del predicador. ¿Y por qué ahora se llama predicador? Porque él aprendió de la manera más difícil. Hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El trabajo es vanidad, el dinero es vanidad, las mujeres son vanidad, el palacio, el título, todo es vanidad de vanidades. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Esto pensó, trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mire todas las obras, miré todas las obras, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y él aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. En otras palabras, Salomón se arrepintió al final de su vida, porque entendió que todo es vanidad. Entendió que ese viejito que se estaba muriendo tenía razón. Así son muchos hijos. Oh, you're old school, dad. Eres de la antigüedad. Tú no entiendes porque no estás viviendo en mi época. Tú no entiendes porque ya eres viejo y yo soy joven. Se te ha olvidado. Nosotros también un día fuimos jóvenes. También fuimos tentados. También pasamos por dificultades. También hemos comprendido que nada puedes hacer si Dios no está en el asunto. Pero se tienen que levantar los hombres de Dios, porque aún así como estás alabando a Dios, aún así callado, tus hijos lo serán. Quiero retar a todo varón a que sea hombre de Dios. Y no me falló el español. Si este fuera día de las mamás, todas las mamás hubieran gritado amén. Pero como es día del Padre, el varón se calla. Quiero retar a todo varón que sea hombre de Dios. Quiero retar a todo varón que sea hombre de Dios. Quiero retar a todo varón que sea hombre de Dios. Hasta las mujeres están gritando por ustedes. If you don't think that's sad, you have a serious problem. Si usted varón no piensa que eso es triste, usted tiene un problema serio. Quiero que todo varón sea hombre de Dios.
Padre eterno, aunque el mensaje pueda ser un poco fuerte, es interesante saber que el varón sigue en su misma condición. Y por ello continuaremos teniendo a más mujeres ayudando, mujeres en el altar, mujeres con don de lengua, mujeres orando y poniendo manos sobre el pastor, el pastorado, la familia pastoral, porque no hay hombres que se levanten. Pablo le dijo a Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. En otras palabras, varón, tienes que rendirte a Dios. La escritura dice: alzar vuestras manos al santuario y bendecir a Jehová. Quiero hacer un llamado en esta tarde a todo hombre. Me gustaría hacerlo al hombre de Dios, pero no hay hombres de Dios, solamente hay hombres. Que este sea el día que Dios toma control sobre tu vida, que Dios toma control sobre tu corazón, y que la palabra que se te ha dado despierte al hombre interior y pueda ser hombre de Dios. Porque hay un hombre de Dios viviendo en ti, que quiere salir, que rompe toda timidez, que rompe todo silencio, que rompe toda manera que es. ¿Por qué? Porque cuando el hombre de Dios sale, no hay diablo que lo pueda detener, no hay silencio que lo pueda detener, no hay pasividad que lo pueda detener, no hay estilo, no hay modo que pueda detener al hombre de Dios. Escuche, varón, es tiempo que en esta iglesia no sea la mujer la más espiritual, ni la más sensible a la voz del Espíritu Santo, sino que sean los hombres de Dios. Quiero decirte que hay restauración para tu alma. Sansón cayó y pecó, pero Dios le dio otra oportunidad. David cayó y pecó, pero Dios le dio otra oportunidad. Sansón cayó y pecó, pero Dios le dio otra oportunidad. Pedro cayó, falló, pecó, y luego vemos que Pedro recibió el poder del Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir, amado varón? Que a pesar aún en medio de tu silencio no me intimida, me entristeza, porque no has comprendido que más de hombre tienes que ser hombre de Dios. Más de padre debes ser padre de Dios. Y hay jovencitos aquí que no tienen su padre, pero no necesitan otro hombre. Algunos hombres han abandonado a sus hijos, pero el hombre de Dios no abandona a sus hijos. Hay hombres que han golpeado a sus hijos, pero el hombre de Dios no golpea a sus hijos. Quiero decirte que hay restauración para tu alma. Y en esta tarde quiero hacer un llamado no solamente a los papás, a todo hombre que este día puede decir ser hombre de Dios. Quiero llamarte al altar.